Desde los 5 años pintaba en la falda de mi abuela. Ella me hacía pintar y ella iba al Colegio de Bellas Artes, entonces como que siempre fue inculcado desde chiquita esa pintura y bueno, esa vida en relación con el arte. Así que bueno, desde súper chiquita empecé con esto. Bueno, fui a la escuela y en la escuela siempre era de esas que brillaba en plástica, le gustaba, le llamaba la atención, hacía bueno de los trabajos como el profesor lo pedía y bueno, y mi padre, recuerdo que como toda niña, vamos al instituto de inglés y yo detestaba ir al instituto de inglés y cerca de mi casa quedaba el Colegio de Bellas Artes. Entonces no quedó otra que me mandaran al Colegio de Bellas Artes, así que yo desde muy chica, habré tenido 12 años, me iba con mi valijita y me iba caminando y me iba al Bellas Artes. Y así estuve 5 años, a la mañana iba al colegio y a la tarde, hasta que terminé mis estudios, iba al Bellas Artes, así como que hacía una doble escolaridad. Pero siempre tuve esa pasión por todo lo relacionado con el arte, porque siempre yo creo que fui una persona muy inquieta. Entonces eso de buscar, de estar en movimiento, de crear, siempre hubo una libertad desde mi familia y un apoyo en hacer lo que siempre quise hacer. Yo creo que tuve un encuentro siempre muy fuerte con la naturaleza y con todos esos colores, con lo que te brinda, esos verdes, esos amarillos, esos naranjas. Tengo algo muy fuerte con eso. Entonces como que siempre tuve esa curiosidad de poder compartir y poder plasmar la naturaleza y creo que, bueno, tuve mi tesis, fue una tesis de mandalas, hice un libro de mandalas y bueno, y con ese encuentro tuve mucha búsqueda en diferentes culturas. Y bueno, y eso me brindó a contactarme también más con la naturaleza y que yo creo que todo es un mandala. Nuestra vida misma es un mandala. Siempre buscamos nuestro centro o tratamos de expandirnos. Así que bueno, eso creo que una de mis inspiraciones fue la naturaleza y los mandalas que me ayudaron también a abrir la creatividad. Hay algo que mi madre me contaba, algo por el lado de ella, había alguna familiar que había pintado, algo así, pero yo no tuve que haya heredado o que haya tenido en mi infancia o siendo chico, en mi casa, con mis padres, con la gente que me rodeaba, influencia para esto. Pero yo desde muy chico me daba cuenta que sin querer andaba metido ya en cosas de este tipo. Me atraía mucho, me gustaba, hice muchas experiencias medias locas para la edad que tenía. Mi padre tenía un negocio, tenía un salón, una pequeña despensa. Y la gente me conocía de esa época, las despensas, no había supermercado, todo el barrio compraba en la despensa. Y me valoraban a mí esa intención que tenía de pintar.
y me traían azulejos, platos, esos troncos que los cortan así como rebanadas de tronco que tienen la corteza al costado, para que pintara. Y yo los pintaba, yo pintaba. Yo si tenía un rato libre pintaba. Habré tenido menos de 10 años cuando me entero que ahora donde está el Instituto Santo Tomás de Aquino se llamaba Universidad Popular, que ahí había una profesora que enseñaba dibujo. Y estaba a 1,5 cuadras de mi casa. Yo estaba en Rivadavia y Balcarce. Entonces me inscribo y fue mi primera experiencia así oficial con alguien, con una profesora, pero tenía menos de 10 años, yo no me acuerdo bien la edad. Y habré estado, no sé, más de 2 años, 3 habré estado. Y ahí era una profesora que se llamaba Vilela, que la recuerdo muy bien. Y bueno, ahí hice mi primera incursión en alguna academia, en alguna cosa así. Que me acuerdo que llamó la atención porque en donde está la iglesia de Santo Domingo, al lado estaba el Salón Estrada, que se llamaba. Que por ahí daban cine, tenían espectáculos, tenían un escenario. Y ahí hicieron la colación, la entrega de diplomas de ese curso. Y me acuerdo que todos eran grandes y yo era chiquito. Que es lo más básico de lo que hago a la hora de plasmar, es esa libertad de jugar, esa libertad de sentir y de poder plasmar eso que está dentro mío, porque en realidad yo una de las cosas que me caracterizo es por el color, por esa vibración del color, esa fuerza, y siempre buscando el ánimo, ¿no? Porque lo que yo busco a través de una obra es que se plasme y se logre la felicidad y la alegría, transmitir eso, ¿no? A través de los colores y esa energía positiva, ¿no? Que también viene de los mandalas. Uno dice que al pintar mandalas se pinta en muchos colores porque te transmite esa energía positiva. Yo creo que a la hora de pintar es lo mismo, como esa fuerza sin límites en realidad, porque es inexplicable lo que se siente cuando uno pinta un cuadro, cuando uno hace una obra de arte. Bueno, yo ahora estoy pintando muchos murales. Esa adrenalina de enfrentarse con una pared blanca de miles de un tamaño gigante y de repente no tener miedo y arriesgarse y animarse y a sentir y a plasmar. Yo los murales no los hago con cuadrícula, sino que los hago a mano alzada y solamente dejándome llevar por eso que tengo adentro, de esa libertad de poder sentir y plasmar. Me pasó que a los pocos años, yo ya tenía 15 años, me entero que se iba a abrir la Escuela de Bellas Artes, que se abrió en el año 57. Bueno, en cuanto se abrió, ahí nomás me fui a la escuela, el acto. Fui de los primeros alumnos que tuvo la escuela, fui de la primera promoción, que éramos como 10, 12, porque nunca había habido nada acá. Y bueno, ahí así empecé. Bueno, es mi primera formación más sistemática ahí en la escuela. Teníamos un profesor que era el único que había con título acá en San Luis. Había pintores, pero no tenían título para dar clases. Y él dirigía eso al principio, que era Tucó Fernández, y lo tuve a él de profesor. Pero ya ahí me encontré en mi ambiente. Empecé, bueno, tenía varias materias, dibujo, pintura, no muchas, alguna otra cosita más, porque eran los inicios de la escuela. Y esa época duraba 3 años y daba el título de maestro superior en dibujo. O sea, que el 57, 58, 59, cumplo los 18 años, egreso de ahí. Egreso con promedio de 10 en todas las materias en los 3 años.
Y justo había venido un año antes que terminara y venía un profesor nuevo que había egresado, que era de acá, había estudiado en Buenos Aires, el profesor Gaspar Di Genaro. Y trabajó en el último curso que faltaba un profesor. Y al año siguiente ya faltaba un profesor. Entonces, bueno, a ver, los únicos que tienen título acá son los de esta primera promoción. Y yo tenía promedio de 10, así que en el acto del Consejo de Educación me designa a mí profesor. Yo todavía estaba haciendo el secundario, todavía no lo terminaba, estaba en quinto año de la escuela normal. Yo tengo una filosofía como artista que es la práctica constante y el perseverar de todos los días, hacer algo, sea lo que fuese. Yo por ahí me gusta el bordado mexicano, así que voy, un día bordo, si no bordo agarro un cuaderno de dibujo, estoy con la pintura, con los murales, pero todo es un estilo de vida, todos los días es algo, sea lo que fuese, pero siempre relacionado con algo del arte, nunca se para, es algo de todos los días. Bueno, ahí inicio yo mi carrera porque empiezo ya la docencia, empiezo a trabajar con ellos, ya tuve grupos independientes que les daba clases yo solo, y hacíamos pintura, dibujo, todo eso. Y ahí comienza mi labor docente que no ha parado nunca hasta el día de hoy. Yo por ahí me sorprendo un poco, porque ahora que al revés, que soy grande y todavía ando y todavía estoy activo y pienso seguir en esto, valoro esa fuerza interior que tengo para eso. Algo tengo, que lo tuve siempre, pero por ahí me sorprendo y para colmo fui muy así perfeccionista. Te cuento cómo fueron los estudios, que siempre lo que estudiara, desde el primario, el secundario, Bellas Artes, tenía que hacer lo mejor que se pudiera, todo. Y en la escuela fui igual y en toda mi vida he actuado así. Fue como que se me iban dando cosas o que yo las iba buscando de a poquito y iba entrando más en eso. Porque ya me quise expandir más, ya me fui a la escuela una noche, me fui a dibujo técnico. Estaba un director que yo lo había conocido como maestro en la primaria, don Amado Neme. Y me dieron horas de clase. Pero yo era pero como era flacucho, era chico. Y bueno, fui profesor de la Escuela de Dibujo Técnico, tomé horas paralelas a Bellas Artes. Después me inscribí y me designaron profesor de dibujo, de pintura, de artes plásticas, se llamaba, en la Escuela Normal Pringle. Y trabajaba con unos profesores que ya había ahí, siempre más grandes para mí que yo. Yo era muy chico, que me costó mucho y tuve experiencias, algunas que la ordenanza no me dejaba pasar del salón, de la galería donde estaban los alumnos. Yo iba a la sala de profesor y si me cruzaban la mano, no, los alumnos no pueden pasar. Yo soy el profesor. Y por ahí cuando se descuidaba un poco, me esquivaba por ahí con el brazo y me quedaban mirando. Y después se convencían que yo era el profesor, porque parecían los alumnos. El yeso uso mucho, la madera uso mucho y bueno, en los cuadros también estoy haciendo murales móviles que son sobre planchas de fibro fácil, pliegos de madera,
pinto ahí para que se pueda mover de un lado al otro. Y los murales sobre paredes. Termino mis estudios y acá en San Luis no había otra carrera que en contacto con el arte que no sea diseño gráfico. Para ir a estudiar Bellas Artes me tenía que ir. Así que bueno, no me fui, me quedé acá a estudiar diseño gráfico. Hice 2 años y el tercer año me brindaba una tecnicatura en diseño gráfico. Y yo me empecé a dar cuenta que estar al frente de una computadora sentada, estructurada, no era lo mío. Entonces termino mis estudios con diseño gráfico y dije, no, me voy, quiero arte, quiero estar en contacto con las artes visuales. Tuve la oportunidad, el día antes que rendí mi última materia, que era fotografía en la universidad, rendí fotografía y al otro día ya tenía la casa todo para poder irme a Córdoba. Así que bueno, estuve en Córdoba, en la Ciudad de las Artes, estudiando Bellas Artes. Imagínate mi mundo, era tener de repente la materia que se llamaba escultura, la materia que se llamaba grabado, pintura, era como el mundo. Fue maravilloso, aparte estar en contacto con otros seres que también hacen lo mismo que uno, intercambiar, compartir. Así que bueno, fue una experiencia súper linda. Estuve allá y bueno, me formé allá en Córdoba, no terminé mis estudios en Córdoba, me volví a San Luis y acá en San Luis, en el Colegio de Bellas Artes, terminé el profesorado en Bellas Artes con la especialidad en diseño de imagen y pintura. Así que bueno, así es mi recorrido, un poco de todo, y valió la pena desde muy chica ir al Bellas Artes porque me reconocieron materias y así pude terminar mis estudios. Yo siempre digo que cuando por ahí las alumnas vienen, que me agarran el pincel así o que tienen alguna inseguridad, digo, no chicas, el miedo te paraliza, acá no hay que tener miedo, no hay error. En la pintura no hay error, si tenemos pintura de miedo en la pintura y error en la pintura, no, se trata de liberarse y de expresar, nada va a salir mal. Año 69. Yo ya llevaba más o menos 10 años dando clases, que es uno de los requisitos que había. Y para cargos jerárquicos, y él pide una licencia y se va de la dirección. Entonces había que nombrar un nuevo director. Y para nombrar un nuevo director había que nombrarlo entre los profesores titulares. Todos teníamos un puntaje para un cargo jerárquico. Y yo estaba tercero por ahí, tenía menos de 30 años. Y bueno, proponen a los dos que estaban antes que yo, y fueron personas que no quisieron aceptar la dirección. Una era una profesora de música, otra estaban muy metidas en lo suyo, no quisieron. Y bueno, me lo proponen a mí. Y tal vez como hice en las cosas anteriores, siendo mucho más joven, y dije que sí, en un momento difícil de la escuela. La escuela estaba dividida como en 3 locales, no teníamos local, pero yo me movía, recorría la ciudad viendo locales y encuentro ese local que don Antonio Sardelo lo adaptó. Yo iba con profesores de la escuela, íbamos viendo cada ambiente. Por ejemplo, había muchas habitaciones que eran chiquitas, sacaba un tabique, una pared y se hacía grande para tener un taller, por ejemplo. Teníamos salón, teníamos patio, había una fábrica de mosaicos atrás que sirvió como taller de escultura. Fue lo mejor que tuvimos. Y ahí ya me inicio, era casi mi debut, porque de entrada conseguimos eso. Había un solo piano en la escuela, habiendo una carrera de piano, un piano vertical, viejo. Conseguí 2 pianos de media cola y un piano de cola, los 2 pianos. Teníamos un salón grande, con esos pianos teníamos la carrera de música ahí, que tenía muchos alumnos. Yo creo que me dedico a compartir lo que siento.
porque una de las cosas que más me gusta es dar clases, enseñar, transmitir este amor y esta pasión por el arte, por la pintura, y no dejármelo para mí, sino poderlo compartir. En este momento tengo un taller de pintura donde concurren 35 alumnas adultas que vienen a pintar este taller y vienen a sentirse libres y encontrar en este taller un espacio, donde sea un espacio suyo, donde sea un espacio que ellas se vienen a divertir, a relacionar con otros seres, a hacerse amigas y sobre todo a estar conectados con uno mismo pintando. Creando, porque no solamente pintan cuadros, se pueden pintar sillas, objetos, pero eso, el lugar para olvidarse de todo, que queda afuera, las preocupaciones y que estén acá sintiéndose plenamente y compartiendo. Traen mates, bizcochuelos, empanadas, o sea, se logra un lugar así de eso que yo busco, ¿no? De alegría, de compartir. Considero también que soy una persona súper exigente, que me gusta que las cosas salgan bien, o sea, ellas pintan, ellas también son muy exigentes conmigo, entonces realmente yo estoy súper agradecida y contenta por todo lo que se ha logrado, hacen obras maravillosas, hace poco estuvimos exponiendo y ellas venden las obras, o sea, muchas de mis alumnas han vendido obras y están en contacto, movimiento vendiendo y eso es grandioso, grandioso que la gente apueste y que ella le dé ese entusiasmo. Hay muchas veces que me siento totalmente atrapada y fascinada por la forma de expresar de los niños, esa inocencia. Yo a los chicos les hablo de Frida Kahlo y de su historia, que es una gran seguidora para mí, y cómo la representan con frases, cómo se meten en su historia, y eso es increíble, eso de que cada uno tiene su lenguaje visual y también que están reflejados ellos mismos, ¿no? Porque hay tantos rostros que vos lo mirás, nene, y mirás el dibujo y decís, no, qué maravilloso. Eso te lo permite la docencia y los niños, ¿no? Eso me han brindado cosas maravillosas y me siguen brindando. Eso yo creo que me quedo con eso así fuertemente. Un día ya decido retirarme de todo, pero con la idea de construirme mi taller y hacer ya una cosa privada mía, como yo quisiera hacerla, como lo estoy haciendo hasta el momento. Y desde el año 2000 que es donde estamos acá, hice construir mi taller acá en la planta alta de mi casa y fue mi sueño que tuve siempre. Yo el día que deje la escuela tengo que tener un lugar propio donde yo pueda explayarme y hacer lo que tal vez no pude hacer en las escuelas. Y desde ahí estoy trabajando, he trabajado muchos años con grupos muy lindos, con muy buena gente. Ha sido un proyecto sumamente feliz de haberlo hecho. He compartido con tanta gente interesante que hasta el día de hoy soy amigo de ellos. Y bueno, en eso estoy. Sigo la docencia, pero a nivel ya no oficial, nada de escuela. No tengo directores, nadie me manda. Acá el único que decide qué vamos a hacer soy yo. Para mí el arte es una expresión de libertad y de confianza y de sentir y compartir. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Poder sentir, poder plasmarlo sin prejuicios, con libertad, a que todo se puede hacer real.